Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde nos escuches. Nosotros te hablamos desde Sevilla, son las 23:30 de este jueves 11 de julio de 2013. Mi nombre es Santi Fernández Pascual y esto es El Viaje de Ícaro. Queremos agradecerte que estés ahí al otro lado en este primer programa del especial de verano del 2013, en el que pretendemos dar continuidad a los 6 programas que realizamos en agosto del año pasado y que fue una estupenda experiencia. En aquella ocasión todo surgió a raíz de una conversación con un amigo que me preguntaba cómo serían las cosas en septiembre cuando volviéramos a las empresas y se volviera a normalizar nuestra vida después del verano, con el estado de ánimo que vivíamos y con lo que teníamos por delante. Y de aquella conversación surgió la idea de compartir algunas noches de verano, de charlar, de reflexionar y de hacerlo de una forma positiva y sosegada sobre algunos temas para prepararnos y cargarnos las pilas lo mejor posible. Así que durante 3 horas en total, durante 6 programas, hablamos de la necesidad de descansar, de desconectar, hablamos de la gestión de los miedos, hablamos de la necesidad de ser amable como precursor de la bondad, o hablamos de qué estábamos aprendiendo de esta crisis. Desde aquel momento nos quedamos con ganas de repetir la experiencia. Y 2 de los testimonios que nos parecieron más interesantes, porque fueron relacionados con las emociones, fueron un par de personas que en cierto momento nos dijeron que pues ante una noche de insomnio, por ejemplo, necesitaban una voz amiga, que se habían acordado del programa y que entonces pues habían acudido a escucharnos. O el testimonio de otra persona que nos dijo que durante una larguísima noche de guardia en un hospital, pues cuando había encontrado un ratito para relajarse y evadirse un poco de todo lo que tenía alrededor, pues también nos había escuchado. Así que hemos pensado que de una forma más liviana en cuanto a contenidos, de una forma también más flexible, es decir, que podemos hablar de distintas cosas en el programa, nuestro objetivo para este verano 2013, en este especial de verano, es el de estar contigo, el de hacerte compañía. Un objetivo que esperamos que sea alcanzable y que a lo largo de este verano, bueno, pues eso, tengamos oportunidad de estar en contacto. Si nos estás escuchando ahora mismo en directo, puedes participar en el programa a través del chat de la página de Spreaker, o puedes escribirnos al correo electrónico elviajedeicaro@yahoo.es. También podemos charlar a través de las redes sociales, en Twitter, en el usuario @elviajedeicaro, o también en Facebook o en Google+. Este programa que empezamos esta noche, el especial de verano, se diferencia del programa que tenemos habitualmente titulado De Viaje, en que este es un programa en directo, mientras que el programa de viaje suele ser grabado, y en él dedicamos íntegramente el programa a un tema habitualmente monográfico, con alguna entrevista, un especialista o una persona que por algún motivo nos interesa porque nos instruye, nos trae información y nos trae reflexión. Como os decía hace unos segunditos, en este especial de verano, lo importante para nosotros va a ser hacerte compañía y charlar. Al más puro estilo de un programa mítico que no sé si sigue emitiéndose o no, que se titulaba Hablar por hablar, y que un amigo, Iván, rebautizó como Hablar por no cagar, en el sentido de que a veces, si no controlas el contenido, no controlas de lo que hablas, pues acabas metiendo la pata. Aún a riesgo de meter la pata, superamos ese miedo y nos disponemos a iniciar este programa, que en principio la idea es que sea un programa de media hora durante la noche de los jueves, pero va a ser un poco como la revista. Es esa revista que es la revista del jueves que sale los miércoles. Pues nosotros un poquito igual. En principio estaremos los jueves contigo, pero si podemos, pues nos gustaría estar presente más habitualmente. Así que a través de las redes sociales, bueno, pues te indicaremos si podemos hacer algún programa espontáneamente alguna otra noche.
Así que en este especial de verano rebajamos un poquito el nivel de información y ponemos un poquito más alto el nivel de pasión y de experiencia propia, y no nos importará vencer el miedo a hablar de uno mismo, bueno, pues para ilustrar aquellos temas que vayamos tratando en cada uno de los programas. Esta noche lo hemos titulado Radio Control, y no es un juego de palabras ni es un nuevo concepto, no. Literalmente pensamos en un viaje que empieza por la radio y acabará predeciblemente en el control, en esa necesidad de saber qué es lo siguiente que va a ocurrir en el momento futuro. Si nos fuéramos a la calle y preguntáramos a cualquier viandante a día de hoy qué es qué es la radio, habría dos tipos de respuestas. Muchas veces coincidirían, pero como primera respuesta tendríamos una de estas dos opciones. Para unos, la radio sería la información y la música, sería el contenido, serían las emisoras que generan la radio. Para otros, sería lo anterior, pero en primera instancia hablarían de un aparato de radio, de un transistor de radio. Esta generación, probablemente ya con más años, conoció la radio desde su inicio, conoció la radio desde su momento importante en el que las personas se ponían alrededor del aparato para recibir, bueno, pues el entretenimiento o las noticias. Ese aparato de radio que significó durante muchos años la información de primera mano por la rapidez de la radio, y que algunos abuelos a día de hoy continúan hablando como vamos a escuchar el parte para referirse a las noticias. De aquel aparato de radio, transistor de radio, quedan algunos otros elementos residuales en nuestro vocabulario tecnológico, como el radiocassette, como el tocadiscos, que aunque sigue existiendo para algunas personas que les gusta el vinilo, ya lo llaman platos, como el Walkman o como la minicadena. Son recuerdos de la radio. Por cierto, mis primeros recuerdos de la radio no fueron todo lo positivos que cabía esperar como para después vivir la radio con pasión como lo he hecho durante los siguientes años. El primero de ellos tiene que ver con los domingos, con la vuelta de la playa en el coche y con ese atronador sonido de los partidos de fútbol y los locutores que en una especie de desaforada emoción en cada jugada, bueno, pues gritaban, voceaban, compitidas por el camino, y con esa mítica frase de ¡gol en la condomina! Ese es mi primer recuerdo relacionado con la radio, y ya os digo, no muy positivo. El segundo tiene que ver con una visión de la radio nada ligada al entretenimiento y mucho más a una concepción mucho más moral. Y es un programa que se emitía durante la semana, en horario de tarde, y que estaba dirigido a las mujeres. Mi madre alguna vez lo escuchaba mientras planchaba, yo me acuerdo de jugar por ahí en el entorno, y aquel programa, que se titulaba El consultorio de Elena Francis, pretendía dar respuesta a las consultas de las mujeres que escribían al programa. Durante muchos años estuvo en antena, fueron 3 locutoras las que hicieron el papel de Elena Francis, y bueno, pues era una manera de adoctrinar como otra cualquiera, así que teniendo esta concepción del programa, pero además en aquel momento sabiendo que era una cosa como tristona, apagada y tal, pues para un niño no era un buen recuerdo, un recuerdo interesante. Hubo un recuerdo más relacionado con la radio, importante para mí, que se generó el año 81. Fue cuando volví a casa hablando de que en el Congreso había entrado la Guardia Civil y que había un golpe de Estado. Claro, los adultos que estaban a mi alrededor sabían de lo que hablaba, aunque yo no. Y aunque en aquel momento la televisión ya estaba en todas las casas, la radio era la que daba la última hora prácticamente, hasta el momento en el que las marchas militares empezaron a ocuparlo todo. Años después, la radio se convirtió en algo fundamental en nuestra vida, en la de los adolescentes de la época, y la radio musical estaba dominada por una emisora, Los 40 Principales, que era la que marcaba gustos y tendencias de la época.
Pasaron los años, perdón, pasaron los años, decía, y la industria audiovisual crecía, especialmente en la parte más visual. Y había duda de si el audiovisual mataría a las estrellas de la radio. No solo en los años finales de los 80, sino que durante los años 90, con la llegada de las televisiones privadas, se multiplicaron las televisiones, el auge del vídeo, el cine, y posteriormente ya después la llegada de Internet y hasta nuestros días, las estrellas de la radio siguen ahí. Es más, a día de hoy es una especie de lugar un poquito refugiado, donde algunas personas encuentran, algunos periodistas, encuentran un papel más tranquilo, más recogido y más reflexivo para abordar la naturaleza de nuestros días. Nombres como el maestro Luis del Olmo, o como periodistas como Iñaki Gabilondo, como Carlos Herrera, como Julia Otero, todos ellos personas que han entrado y salido del medio televisivo, pero que en muchos momentos se han encontrado en la radio y que han permanecido durante muchos años sabiendo adaptarse a todos estos cambios, ¿no? Hay un nombre en la lista que cuando preparábamos este programa también habíamos incluido y que minutos después de escribirlo nos sorprendió la noticia de su muerte. Hablamos de Concha García Campoy, que ayer a los 54 años falleció. Pues una persona valiosa y una persona admirada. Durante la noche de ayer, aparte de todos los compañeros que expresaban sus condolencias en los medios de comunicación, Twitter también recogía el testimonio de las personas, del público, de los que la escuchaban y de los que les interesaba su opinión y su información. Y había unanimidad en dos conceptos claros, la admiración y el respeto, que esperamos que Concha García Campoy fuera consciente que tenía por parte del público y que con él se fuera. Para ella, este paseo por las nubes, camino del sol. La radio sigue, la radio crece y la radio pasa de unas generaciones a otras generaciones. Pero hay cosas que han cambiado. Por ejemplo, ¿dónde escuchas tú la radio? Porque en mi caso hace muchos años ya que no hay ese aparato, ese transistor dedicado a la radio. Escucho la radio en el coche, la escucho en la televisión, la escucho en el ordenador o incluso en el teléfono con los cascos. Pero hace tiempo que ya te digo que no tengo un aparato a mano. Los jóvenes a día de hoy que escuchan también sus programas de radio específicos, porque en aquel momento solo había radio musical y radio prácticamente para adultos, pero a día de hoy hay unos programas relacionados con los jóvenes que hablan pues de las cosas que a ellos les interesan, las relaciones de pareja, las relaciones sexuales, las relaciones con los amigos, y estos programas tienen éxito. Cada día son trending topics, son los temas más tratados en Twitter y tienen relevancia para la educación formal de los jóvenes de hoy. Muchos de ellos hablan en sus conversaciones habituales sobre los reflejos que de la sociedad se hacen en estos programas y también pues eso, influyen en sus gustos, en sus intereses y en sus hábitos. Además de ser un oyente de la radio durante muchos años, mi periplo por la misma comenzó en una pequeña radio local en Oviedo llamada Radio Cucaracha, que yo creo que en aquel momento además emitía casi de forma ilegal prácticamente para un entorno de la ciudad, para un entorno bastante reducido y que tuvo distintos problemas legales. Sin embargo, a día de hoy, unos 20 años después, sigue existiendo. A través de Internet he podido constatar que sigue existiendo. Bien, pues en aquella ocasión, aunque la audiencia era muy limitada, recuerdo un miedo atroz a contar algo que íbamos a promocionar de una asociación de estudiantes, pues algún curso o algo por el estilo, no recuerdo exactamente qué era lo que había, pero recuerdo el miedo, pues a hacer el ridículo ante determinadas personas, ante la audiencia de aquella emisora, ¿no?
Así que por aquel entonces, más o menos, empezó a crecer en mí la necesidad de controlar, es decir, de preparar las cosas para intentar estar un poco más tranquilo y vivirlas con más, con más tranquilidad, de forma más positiva. Claro, la cara B de todo esto era que, por mucho que a veces prepares las cosas, y esto supongo que estaremos de acuerdo, no siempre todo sale como estaba previsto, ¿verdad? Pasaron los años y ya en la facultad, participando en una asociación de estudiantes, me tocó de nuevo acudir a la radio para promocionar un congreso de estudiantes nacional que iba a celebrarse en Oviedo. De nuevo, en el ánimo de que todo saliera bien, pues fuimos cargados de materiales, memorias, documentos escritos y todo tipo de datos para poder responder a aquella entrevista que no sabíamos muy bien cómo iba a ser. Al final la entrevista fueron 5 preguntas, 5 minutos y muchas de ellas desde un punto de vista personal de cómo estábamos viviendo nosotros aquel congreso que se estaba celebrando. Así que mi compañera y yo salimos de allí tremendamente insatisfechos porque nosotros habíamos imaginado cómo se iba a desarrollar todo, queríamos controlar y que fuera así, pero las cosas se desarrollaron como se desarrollaron. Y ahora salíamos de la emisora de radio sin tener una idea demasiado clara de si habíamos comunicado bien el mensaje de aquel congreso o si había sido un desastre en la radio y al alcance de todos nuestros conocidos. Años después, ya ejerciendo como profesional, en un curso para directivos me encontré trabajando en el sector del periodismo, pues eso, con periodistas, y ante la casi broma de tener que hablarles en un módulo sobre la comunicación a los periodistas. Después no fue para tanto porque resulta que de lo que hablamos nosotros era de comunicación interpersonal y eso no necesariamente tenía que ver con su ocupación diaria. Así que, bueno, pues fue interesante también para ellos. En esa ocasión tomé contacto con una persona, uno de esos alumnos, que con mucha amabilidad me invitó a participar en a visitar un programa que hacía en las noches del fin de semana. Así que a las pocas semanas, pues me fui para allá a visitar el programa. ¿Qué pasó? Que me encontré que la visita no era exactamente lo que yo pensaba. Yo esperaba estar en una especie de, pues no sé, en un sitio de observación, en una sala de visitas, en algo así donde viera cómo se desarrollaba el programa, pero resulta que me encontré en un estudio al otro lado del cristal de los controles donde estaba el locutor, Manolo Gordo, un saludo por cierto desde aquí, y que iba a intervenir en el programa que no sabía muy bien cómo se desarrollaba porque solo había escuchado algunas veces. Claro, la sensación fue de pánico. En ese momento en el que me dijo que iba a participar en el programa, lo que hice fue pedirle un folio, un papel y un bolígrafo porque sabía que llamaban personas al programa y me gustaría dirigirme a ellas pues a través de su nombre, ¿no? No quería equivocarme. Esto sorprendió mucho a Manolo, le hizo la verdad mucha gracia. Y en una segunda ocasión pues volví a visitar el programa y de él hemos obtenido este pequeño extracto que tiene algo que ver con el tema de esta noche. La noche más hermosa, en Canal Sur Radio. Te gusta controlarlo todo, ¿eh? Me gusta controlarlo todo, sí, lo intento. Lo intento. Lo llevas todo muy a rajatabla. Lo intento también, por una simple cuestión de tranquilidad. Un día pensé que si controlaba podría estar más tranquilo después. Que si preparaba antes las cosas, después podría estar más tranquilo. Sí, es cierto. Está bien la preparación y está bien cierta capacidad de control. Pero ¿y cuándo sale mal? Cuando sale mal, pues se pasa muy mal. Se pasa muy mal, sobre todo si piensas que has invertido un tiempo, un esfuerzo en intentar asegurarte de que todo saliera bien, pues se pasa muy mal. Hace falta una gran capacidad o de resistencia a la frustración o a que las cosas no salgan como tú quieres. Y si no se tiene, pues se pasa muy mal. Bueno, esta voz puede que suene a muchos oyentes, es la de Santiago Fernández. Y yo sé que cuando diga algo lo van a reconocer. Pero sobre todo Moon65, que cada vez que se despide envía suaves calentitos a los amigos del canal.
Este fue el hombre que nos trajo la historia de los suaves calentitos y los fríos picantes. Fríos picantes. Iba a decir fríos calientes. Fríos picantes, efectivamente. Pues eso, los fríos picantes. En fin, pues está con nosotros, nos visita y es un auténtico lujo. Y yo le decía, por eso me puso una cara diciendo, ¡oh, pero cómo es posible! Voy a contar la historia. Digo, tienes 10 minutos para que hagamos una pregunta esta noche. Dice, ¿pero cómo así? Dice, pero no lo puedo creer. A 8 minutos, vamos, ¿tú no tienes la pregunta? ¿Tendrás algo? Digo, algo hay. Tal, digo, la he hecho. Bueno, lo otro, está bien, no exactamente así, pero la hice, digo, pero es aprovechable esa pregunta, no está mal. Está bien. Un 65 que está en Inglaterra te había reconocido, o sea que está feliz y contento. Buenas noches. La amiga Isma. Y digo, hombre, yo he hablado de esto. Y se ha puesto así, dice, ¿y lo contrario de descontrol qué es? ¿Cuál es el opuesto? Digo, hombre, pues capacidad de improvisación, puede ser, o no sé, reacción. Porque tú no podrías trabajar en La Noche Más Hermosa. Yo me acostumbraría a trabajar en La Noche Más Hermosa. No. Pero la transición sería dura. Durísima, porque es que yo pregunto cualquier cosa y los oyentes responden lo que quieren. Entonces, claro, es que da igual. Ese era el problema que se encontraba Manolo Gordo, este gran profesional, cada noche, que por mucho que se quisiera controlar el programa, orientarlo hacia algún lado, la gente respondía lo que quería. Así que era mucho mejor relajarse y disfrutar del vuelo, disfrutar del viaje. Manolo Gordo, que por cierto en aquel programa que duraba 7 horas, desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, era un auténtico hombre orquesta, es decir, llevaba los controles técnicos, llevaba el contenido, llevaba la música, llevaba el chat en el que participaba y llevaba, lógicamente, el teléfono, que durante toda la noche, bueno, pues entraban llamadas, ¿no? Pues allí me encontraba yo diciendo lo que acabo de decir, cosas que con el paso de los años, pues en algunas ocasiones ya pienso bastante distinto sobre el control. Y completamente descontrolado. Y es que el control es esa... Están reproduciendo modelos de generaciones anteriores en los que ella dice, me controla porque me quiere mucho. Por tanto, hace preguntas como ¿dónde estás? ¿Con quién vas? ¿A dónde vas? Y es que controlamos demasiado. No se puede, no controles. No estamos invitando al descontrol, porque el descontrol no es lo contrario del control. Lo contrario del control es el no control. Es decir, rebajar un poco ese nivel de ansiedad, en algunos casos, ese nivel de obsesión, ese nivel o esa manía de prever y actuar antes de que las cosas ocurran. Porque parte de la vida tiene que ver con esa salsa de lo imprevisto. ¿Alguna vez te bañaste por la noche en una piscina prohibida? ¿Alguna vez echaste una mirada furtiva que fue correspondida por una persona que no era tu pareja y te gustó? Si ejerces demasiado control te vuelves rígido, te vuelves inflexible, y en estos tiempos estaremos de acuerdo en que es lo que menos interesa en una empresa, en un entorno en el que el cambio es lo constante y la necesidad de adaptarse es lo constante. El control tiene una dimensión psicológica que tiene que ver con una distorsión de la realidad llamada falacia de control. Existen dos tipos de distorsiones en este sentido, en el que, por ejemplo, una persona puede verse a sí misma como impotente y externamente controlada por otros o por las circunstancias, o todo lo contrario. La falacia puede consistir en pensar que la persona es omnipotente y responsable de todo lo que ocurre a su alrededor. La persona que se siente externamente controlada se bloquea. Por ejemplo, mi jefa me exige tanto que no puedo más.
Mis compañeros solo me dan trabajo y ya no lo soporto. El polo opuesto está en la falacia de control externo. En la falacia de control externo está en la falacia de control omnipotente, es decir, la persona que experimenta esta distorsión se cree responsable de todo y de todos, y en consecuencia se va a estresar por no poder acudir y satisfacer las necesidades de todos. Dice expresiones tipo soy responsable de mi sección y tengo que tenerlo todo controlado, o lo que yo hago no lo pueden hacer los demás porque no lo hacen como debe hacerse. Estas frases, estos ejemplos, lo hemos obtenido de Psicología Online. Y en Coaching Protagonistas tenemos otro pequeño texto que te queremos leer. Si para ti solo hay dos maneras de hacer las cosas, mal y a tu manera, esto indica que quieres controlar las cosas. Cada vez que critiques o juzgues, piensa, puede que sea un problema de control. La vida es incontrolable, tiene imprevistos, accidentes, situaciones inexplicables, sorpresas, cambios. La mejor arma que tienes para enfrentarte a esto es la aceptación. Dijo el francés Denis Diderot, cuidado con el hombre que habla de poner las cosas en orden. Poner las cosas en orden siempre significa poner las cosas bajo su control. Nosotros este verano intentaremos no ser tan controladores, intentaremos sin guión o con un guión más ligero y sin ensayos estar a tu lado, que al final es lo que importa, hacerte compañía y compartir algunas reflexiones que esperamos que a veces sean correspondidas pues con un correo electrónico o con una opinión en el Facebook o en Twitter. Nos vamos ya, esperamos encontrarnos más o menos en el plazo de una semana, aunque si podemos te lo comunicaremos y nos acercaremos hasta ti cualquiera de estos días en horario de noche desde España. Hasta entonces te dejamos con una reflexión. No puedo cambiar la dirección del viento, pero puedo ajustar mis velas, dijo Emerson. Hasta la semana que viene, buen viaje.